Buenas noches, hermanos, espero que te encuentres muy bien después de esta tormenta. Lamentamos mucho que se haya tenido que suspender la reunión, pero sin embargo vamos a tener nuestra clase y espero que sea de mucha edificación para ti. Sabes, te decía cuando estábamos en línea que el dinero es un tema muy sensible al momento de tratarlo y complejo. Sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Muchos estamos batallando con el sueldo, a lo mejor con el empleo, y tú puedes decir, hablar de dinero, de finanzas en plena pandemia, pues la verdad es que podemos reflejar que hay un interés por el dinero, que puede ser una táctica para obtener más ingresos o una manipulación para dar. Pero el propósito de las clases que hemos preparado es entender la voluntad divina en cuanto al uso del dinero y la manera de cómo dar en la iglesia. Dios no prohíbe tener dinero, Dios no prohíbe disfrutarlo, no prohíbe trabajar para obtener ese dinero. Sin embargo, cuando tú escuchas las enseñanzas de Jesús en los evangelios, te das cuenta que habló mucho del dinero. Hay más de 2350 versículos que tienen que ver con el dinero o las posesiones o cosas relacionadas con el dinero. De 39 parábolas que están registradas, 11 hablan acerca del dinero. ¿Acaso podemos decir que a Jesús le interesaba nuestro dinero? ¿Podríamos acusarlo de eso? Mira, alguien dijo, lo que la gente hace con su dinero es una medida exacta del carácter del hombre. John Piper dice, lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestra lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. El dinero es un índice del verdadero corazón del hombre. Y a Jesús le importa nuestro corazón. Por eso habló tanto del dinero. El carácter de un hombre es el corazón del hombre. Y tu carácter determina tu estado financiero. Un tipo de carácter resulta en un buen estado financiero, pero hay otro tipo que produce una vida financiera desordenada. Tu manejo del dinero va a reflejar quién tú eres. Tus deudas, lo que gastas, en lo que lo gastas y por supuesto tu ofrenda. Lo que sí tenemos en la Biblia es una prohibición acerca de amar el dinero. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 10, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Antes de poder hablar de finanzas como tal, de cómo hacer un presupuesto, de cómo manejar tus deudas y salir de ellas, de cómo ahorrar, de cómo hacer un plan financiero, de cómo no cometer errores en la administración, y lo vamos a hacer. Pero antes de hablar de eso, es necesario hablar de la perspectiva bíblica de las finanzas. En el Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, hablan extensamente de la ofrenda. Aunque es una ofrenda para los necesitados, la podemos aplicar a las finanzas y a cualquier tipo de ofrenda. Habla lo suficientemente del dinero como para poder considerarla como el modelo bíblico para la ofrenda. Y vamos a utilizar esos dos capítulos para las próximas dos clases que vamos a tener. Antes de que podamos iniciar a ver en sí la clase, te voy a pedir que me acompañes para orar. Señor Dios del cielo, te damos tantas gracias por este día que nos has dado, Señor.
En medio de una tormenta, tú tienes el control. Y nosotros queremos acercarnos bajo tu cobijo, Señor, para que nos des los oídos, los ojos, el entendimiento y el corazón para comprender tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder aplicarla a nuestras vidas, Señor, y poder exaltar tu nombre y glorificar a tu Hijo. Ayúdame a mí a poder transmitirla fielmente sin mancharla con mis opiniones. Y todo te lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a leer 2 Corintios capítulo 8 en el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si te diste cuenta, una palabra que se repitió mucho fue gracia. La región de Macedonia era una región pobre. En un inicio era muy próspera porque tenían minas de oro, pero en un momento que el Imperio Romano llegó y se apoderó de ellos, los conquistó, los saquearon, se apoderaron de todo y cayeron en una pobreza extrema. Entonces, esa es la iglesia de Macedonia. Y Pablo dice en el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Me gustaría que pusieras atención en dos palabras, en gracia y en el verbo dar. La palabra gracia, charis, se puede traducir como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, un don otorgado por Dios. Y el verbo dar, su forma es pasiva, de tal manera que no es algo pasado que sucedió y que ya terminó, sino es algo que continúa ahora. Lo que Pablo está diciendo es que Dios había otorgado una gracia especial a los macedonios y lo continuaba haciendo. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esa palabra grande la podemos traducir como muchísima. Y la palabra abundante en realidad significa en el original griego sobreabundante. De tal manera que lo que Pablo está diciendo es que los macedonios tenían una prueba muy grande, pero su gozo era sobreabundante. Y luego dice que en su profunda pobreza abundaron con riquezas de su generosidad. Esa palabra profunda significa sumergirse. Y la palabra pobreza que Pablo utiliza no es una pobreza común, es una pobreza extrema. Era una miseria. De tal manera que los
hermanos en la iglesia de Macedonia apenas si tenían lo suficiente para subsistir. Y lo que Pablo está diciendo es que dentro de esa pobreza en la que estaban sumergidos, sobreabundaron en riquezas de su generosidad. ¿Te das cuenta el juego de palabras? Pablo está diciendo, tenían una tribulación muy grande, pero su gozo era sobreabundante. Estaban sumergidos en una pobreza de miseria, pero su generosidad sobreabundó en extremo. ¡Qué maravilla! Y sabes, viene una pregunta a nuestras mentes que es, ¿qué había pasado? Pues la clave es el versículo 1. Dios había actuado por medio de su gracia en el corazón de los macedonios. ¿Y qué es lo que había hecho? Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar. Cuando estos hermanos fueron expuestos a la gracia de Dios, no quedaron iguales. Hubo cambios. Invariablemente, cuando un creyente es expuesto a la gracia, hay cambios en su vida, en su estilo de vida, en sus pensamientos, en la visión que tiene del mundo, en los sueños, en las metas y definitivamente en la ofrenda. La gracia no produce cristianos agarrados ni tacaños con su iglesia. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué podemos aprender? El primer principio es que en medio de tus circunstancias, cualquiera que sean, es posible tener gozo. Estos hermanos abundaban en gozo en medio de su gran prueba de aflicción. Como te decía, hace como 2 años tuve la oportunidad de conocer la iglesia de Cuba. Créeme cuando te digo, por más necesitado que haya alguien en nuestra iglesia, no se compara con la situación de ellos. En verdad, los podemos comparar con los macedonios, porque a veces no tienen ni para comer. Pero ¿sabes qué me impresionó de ellos? El gozo que tienen. No están con amargura en su corazón. A pesar de que a veces no tienen qué comer, ellos se gozan y hasta hacen chistes. Es impresionante. De ese tipo de gozo está hablando Pablo. Estos hermanos de Macedonia no permitieron que su situación tuviera un efecto negativo a la hora de dar. Un verdadero cristiano, devoto de Dios, no depende de las circunstancias de dar. En las peores situaciones no disminuye su devoción, su amor por Cristo. Dice Pablo, no solo abundaban en gozo, sino que también sobreabundó su generosidad. Sabes, el sufrimiento es una excusa perfecta para centrarnos en nosotros mismos. Cuando tú estás en sufrimiento, ¿qué es lo que piensas? Que deben de ser generosos contigo. Porque yo soy el que necesita la ayuda. Los hermanos deben de venir conmigo a ayudarme. Pero ¿qué vemos en los macedonios? Rogando para poder participar. Vamos a recrear la escena otra vez. Pablo está recolectando una ofrenda para los necesitados de la iglesia de Jerusalén y llega a las iglesias de Macedonia. Y al ver su pobreza extrema, lo más probable es que Pablo les dijera, hermanos, nosotros comprendemos perfectamente su situación. Ustedes no es necesario que den nada. Oren por la ofrenda, oren por nosotros, oren porque los hermanos que tienen sean generosos en esta ofrenda. Nunca vamos a pedirles nada a ustedes.
Tú te puedes imaginar a los macedonios diciendo, gracias Pablo, gracias porque nos comprendes. Mira, nosotros quisiéramos dar, nosotros queremos participar, pero mira todas nuestras carencias. Y Pablo diciendo, sí hermanos, no se apuren. No, Pablo, lo vamos a hacer. Te suplicamos que no nos quites este privilegio. Es lo que estaban diciendo los macedonios. La misma palabra que utiliza Pablo para pedir con muchos ruegos es la palabra que utiliza Lucas para un leproso que imploró que Jesús lo sanara. Y para describir a un padre que está desesperado, que implora porque Jesús expulse un demonio de su hija. ¿Te das cuenta? Y aquí los macedonios están implorándole a Pablo que los deje participar de una forma muy insistente. ¿Qué podemos ver? Que la intensidad del deseo de los macedonios por contribuir en esa ofrenda. ¿Sabes, mi hermano? Nadie ruega porque le permitan hacer una obligación, pero sí ruegas por ser parte de un gran privilegio. Otro principio. El Evangelio cambió su perspectiva del dinero, cambió definitivamente sus finanzas, tuvieron que moverlas. El Evangelio les hizo ver dónde estaba su verdadero gozo y su verdadera riqueza. De tal manera que para ellos el dar era un privilegio que no pensaban perderse de ninguna manera. ¡Wow! Ahora, esas iglesias eran nuestros hermanos. No importa que nos separen 2000 años entre nosotros. Y Pablo los estaba utilizando como ejemplo para los corintios y para nosotros hoy en día. ¿Tú qué puedes ver en ellos? Que su ofrenda sobrepasaba su situación económica. Es decir, lo que ellos habían dado es mucho mayor que lo que pudieron o deberían haber dado. ¿Sabes qué actitud de humillación tiene que producir en nosotros esta verdad? Ellos eran pobres y la ofrenda era para otra iglesia. Nosotros no somos pobres y la ofrenda es para nuestra iglesia. Como tú sabes, últimamente ha habido problemas financieros en la iglesia. Aproximadamente el 40% de los gastos corrientes de la iglesia son cubiertos por ayuda extranjera. Como tú sabes, hemos estado batallando para conseguir un salón. Después de 30 años de la iglesia no tenemos un salón donde congregarnos. Te comparto que en el comité de finanzas tenemos el sueño y estamos empezando a ver cómo le vamos a hacer, ya sea para comprar un terreno y construir o rentar una bodega por muchos años que podamos hacerla nuestra, donde podamos tener nuestro mobiliario, nuestro equipo en un lugar fijo y estar congregándonos ahí. Pero sabes que en este momento no lo podemos hacer, porque no hay cómo hacerlo. Creo firmemente, hermanos, que los macedonios son una fuerte exhortación para nosotros. Primero, a revisar nuestras finanzas. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Segundo, la actitud que tenemos hacia el dinero. Y tercero, revisar nuestras ofrendas. Algo que te puede ayudar es que te preguntes no cuánto estás dando, pregúntate cuánto te estás quedando.
y reflexiona en ello. Ahora, una pregunta que viene a la mente después de ver a esta iglesia es: ¿qué se requiere para dar abundantemente con generosidad en medio de la escasez? Lo que ellos estaban dando, créeme que no era por filantropía o por la bondad humana que ellos tenían. ¿Recuerdas cuál era la palabra que más se repetía? Gracia. Ellos estaban dando por gracia de Dios. Ese era su motivo. Por eso decidimos nombrar estas clases la gracia del Evangelio en las finanzas. Pero la pregunta es: ¿cuál es la gracia de Dios dada a los macedonios? Mira lo que dice el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, debido a la obra de gracia de Jesús en sus vidas, que siendo rico, se hizo pobre. Mi segundo punto es: la gracia me hace dar de la misma manera como Dios da. Mira cómo empieza el versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor nuestro. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice Pablo, no es un mandato, sino que es la prueba del amor sincero de ellos. Pablo está apelando a la mayor prueba de amor y sacrificio que los corintios habían conocido. ¿Sabes cuál es? Jesucristo. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre que le dio el Padre a Jesús por la redención que Él hizo. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Salvador, el Mesías. Él, mi hermano, siendo el más rico, el hombre más rico que pueda existir en toda la historia, porque todo le pertenece a Él, porque todo lo creó Él. Bueno, se hizo pobre por ti y por mí. Definitivamente Pablo no está hablando de las riquezas monetarias o materiales. ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Está recordando la redención de los corintios. Dios envió a su Hijo para redimir pecadores a nosotros, para hacernos sus hijos. Y cuando esos hijos redimidos traen sus ofrendas a su Padre Celestial, a su Rey, a su Dios, a su Salvador, ¿cuál crees que deba ser la actitud? ¿Cómo sería si viniéramos delante de Dios con una actitud pensando en nuestra redención? Señor, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, en desobediencia una y otra vez, viviendo según los deseos de mi carne y mis inútiles pensamientos, siendo objeto de tu justa ira. Señor, yo iba camino al infierno para pudrirme por toda la eternidad. Oh Dios, pero tú, en tu misericordia, por tu gran amor, cuando aún estaba muerto, enviaste a tu Hijo unigénito a morir de una manera terrible en una cruz por mis pecados. Señor, tú me diste vida juntamente con Cristo. Por tu gracia soy salvo, y juntamente con Él me hiciste sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ahora tengo esperanza, tengo una promesa de estar contigo. Heme aquí, Señor, traigo mi ofrenda a ti en adoración, en alabanza, para exaltar tu nombre ante el mundo, en agradecimiento por todo lo bueno que has hecho a mi favor. ¿Cómo sería, mi hermano, mi hermana, si nosotros adoptáramos esa actitud? Si tú te diste cuenta, utilicé Efesios 2 para esta descripción. Esta debe ser la actitud de todo verdadero cristiano piadoso. ¿Sabes por qué? Porque es la misma actitud que estaban teniendo los macedonios, que no importaba su profunda pobreza ni su gran aflicción. Ellos veían al Señor que los redimió, que los rescató de la vida sin sentido. Seguían siendo pobres, eso no cambió. Pero ahora eran ricos en Cristo Jesús. No importaba nada de su vida en este mundo, porque ahora lo tenían todo en Cristo. ¿Sabes? Estos hermanos veían su pobreza a través de la cruz, del Calvario y de su obra redentora. Un principio más. Tu salud financiera depende de cómo tú comprendas el Evangelio. Y tu ofrenda depende de cómo veas al Cristo crucificado. Recuerda la gracia del Evangelio en las finanzas. ¿Sabes? Que tus finanzas estén bien y que tú tengas una ofrenda generosa nunca van a emanar de tener mejores estrategias financieras que te ayuden a ser más diestro. Mi hermano, este hecho debe afectar nuestras finanzas y nuestras ofrendas. Mira a Cristo y su cruz. Luego piensa en tus posesiones y a tu corazón para ofrendar. Mira lo que dice un predicador en el cual en ocasiones alimento mucho mi alma. Dice, ningún hombre nunca podrá tener un espíritu amplio y generoso a la hora de ofrendar hasta que no tenga un amplio amor por Cristo y una amplia comprensión y admiración por su obra redentora. Un hombre nunca podrá tener un corazón duro y una mano tacaña si tiene un corazón agradecido, ardiente delante del Dios que ha derramado su sangre para salvarlo. En ese instante, cada puño cerrado se abre al ver a Cristo crucificado. No se puede contemplar la grandeza del amor de Dios, quien dio a su Hijo unigénito, y seguir siendo ávaros y duros para la obra de Dios. ¡Qué golpe! ¡Qué verdades! ¿Quieres evaluar tu nivel de entendimiento de Dios? ¿Quieres evaluar el valor que la cruz tiene en tu vida? ¿Quieres evaluar tu agradecimiento por todo lo bueno que Dios ha hecho por ti? Examina tu ofrenda y examina tus finanzas y te darás cuenta qué valor tiene Dios. Mi hermano, ¿cómo estamos trayendo nuestras ofrendas? ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? ¿Con generosidad? ¿Con gozo? Dice en el versículo 3 que dieron con agrado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Sabes? Una
ofrenda pobre refleja una comprensión pobre de nuestra condición delante de Dios antes de salvarnos. Una ofrenda pobre, mi hermano, mi hermana, refleja nuestra pobre comprensión del sacrificio de Jesús. Una ofrenda pobre es el producto del pobre concepto que tenemos de Dios y de su Hijo. Por eso Pablo termina el capítulo 9 más adelante diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabes cuál es ese don? Jesús. Ese es el don inefable. Es maravilloso. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros hoy de todo esto? La gracia me lleva a dar. En medio de cualquier circunstancia es posible dar con gozo y con generosidad. Necesitamos comprender profundamente la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz para que me lleve a dar. No depende de nuestras circunstancias. Número 2. La gracia me hace dar de la misma manera como Dios me da. Examina tus finanzas. Examina tu ofrenda para ver si estás teniendo la actitud correcta después de ver lo que Dios ha hecho por ti. Y quiero decirte algo, si no es así, pídele a Dios que te proporcione la misma gracia que le dio a los macedonios. Pídele a Dios que actúe en tu corazón y en el corazón de toda la iglesia para que tengamos la misma actitud de ellos. Mira a Cristo y su cruz y luego piensa en tu corazón para ofrendar y luego piensa cómo estás manejando tus finanzas. Hermanos, clamemos como los macedonios para que el efecto sea trascendente, duradero y no como un sentimiento del momento. Necesitamos ese tipo de gracia. La próxima semana que veamos el capítulo 9, que es la continuación de esto, vamos a ver el contentamiento y vamos a ver los frutos de esa gracia. Te agradezco mucho, mi hermano, y te pido que me acompañes para orar y terminar nuestra clase. Señor del cielo, hemos escuchado tu palabra y yo te pido tanto porque actúe en nuestro corazón, porque después de ser expuestos a ella, igual que los macedonios, no quedemos de la misma manera, sino que haya un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestro corazón. Ayúdanos, oh Señor, porque la verdad, Señor, es que la confrontación que has traído a nuestro corazón es grande. Guíanos con tu Espíritu y ayúdanos a tener una actitud correcta cuando venimos a ti a traer nuestras ofrendas y una actitud correcta cuando manejamos nuestras finanzas. Oh, ayúdanos, Señor, porque solos no podemos hacer nada. Te oramos todo a través del poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana.